La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de los Salmos capítulo 32, verso 1 al 5, que dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad este verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El mensaje de esta preciosa mañana es: ¿retener el pecado envejece los huesos? Las únicas personas que en verdad son felices son las que han recibido de nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, el perdón de sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro santo intercesor. De manera que la culpa de sus transgresiones no pesa sobre la mente y el corazón de ellos, y ya no está intranquila su conciencia. Tal bienaventuranza está a la disposición de todos los pecadores que acudan al Señor Jesucristo. Mateo 11, 28 al 30 dicen: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El salmista David describe el perdón de Dios de tres maneras. Primero, el Señor perdona el pecado. Segundo, Él cubre el pecado, es decir, lo pone fuera de la vista. Y tercero, no se imputa el pecado, es decir, se elimina la culpa de los antecedentes. En el libro de Romanos capítulo 4, versos 6 al 8, cita los versos 1 y 2 que estoy leyendo del capítulo 32 de los Salmos, y dicen: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estamos hablando que la dicha del perdón no es del hombre, es de Dios. Y tenemos un santo intercesor, a nuestro Señor Jesucristo. Esto para mostrar que Dios trata a los pecadores
sinceramente arrepentidos como justos. No porque la justicia sea algo que obtengan mediante sus obras, sino más bien porque la reciben como un don cuando confiesan sus pecados y creen en el Señor. Ese es el éxito del paso definitivo de dar, creyendo en la fe del Señor Jesús, en la salvación y también, sobre todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Los versículos 3 y 4 que estamos leyendo aquí indican: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí se describe la agonía que tuvo que pasar el rey David y el pesar que produce el pecado oculto. Mientras David escondió su pecado y no lo reconoció ante Dios, perdió lo más valioso de la vida, su salud. Sus huesos estaban envejecidos, su paz mental atribulada, su felicidad apagada y el favor de Jehová Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, estaba apartado. En su lugar, por esta conducta transgresora, por esta manera de resistir a la confesión del pecado, en una intimidad tan perfecta entre Dios y el hombre, David sufrió un tremendo castigo. El sentido de su culpabilidad, eso lo tenía entre ceja y ceja. Eso no lo dejaba vivir tranquilo, y el tormento interior de no poder dormir, de no poder dar un pie, porque estaba en su mente la presencia del pecado tan terrible, tan duro que cometió el rey David. Reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido siempre dará por resultado el misericordioso perdón de Dios, la eliminación de la culpa y el don de su constante presencia. Cuando pedimos perdón al Señor, este corazón queda libre, la conciencia liberada, el pensamiento totalmente libre, no hay opresión, porque hemos confiado en el que justifica nuestra conducta, el Señor Jesucristo. El Señor promete enseñar y guiar a un creyente perdonado que tiene un espíritu dócil, que aprecia la presencia y el consejo de Dios por su palabra, que confía en Él, que se alegra en Él y que sigue siendo recto de corazón. Porque no podemos pedir perdón hoy día y mañana volver nuevamente. Eso se llama pecar deliberadamente, y eso no aprueba Dios. La prueba para el rey David no está tanto en lo que David dice, sino en lo que no dice. No habla de un hombre justo que ganaba o merecía la salvación. Habla de un pecador que ha sido perdonado. No hacer ninguna mención de obras cuando describe la dicha de aquel a quien Dios había perdonado. Por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo deduce de esto que David estaba describiendo la felicidad de aquel a quien Dios imputa justicia sin obras. Ese es el éxito.
Si nosotros decimos que hemos hecho una obra de caridad y lo publicamos, estamos tocando trompeta y ya nuestra obra está pagada. Si nosotros decimos que hemos hecho esto o lo otro en bien de la sociedad, en bien de la humanidad, ya nuestra obra está pagada. David cambia a un acorde menor. Después de cometer el adulterio con Betsabé y tramar la muerte de Urías, permaneció obstinado en sus 13, cerrado en un círculo del cual no podía salir. Estaba prácticamente encarcelado sin tener celda. Así es el pecado. La persona no sale a la calle porque tiene el temor de que alguien lo descubra. La persona no habla, la persona no se presenta porque sabe que su conciencia está negra. David no confesó su pecado. Intentó hacer desaparecer a todo. Quizás razonaba que el tiempo todo lo arregla, como muchos piensan. Hay muchas personas que dicen, el tiempo todo lo borra. Lo borrará en lo material, pero en lo espiritual, el Señor tiene la factura para pasarnos a cada uno de nosotros si no nos hemos arrepentido de corazón. El rehusar quebrantarse, o sea, llorar delante de la santa presencia del Señor, y lo hacía como lo hacía David, obstinadamente, es decir, se resistía. Él estaba luchando contra Dios y también contra sus propios intereses. Vino a ser un desastre físico y todo fue ocasionado por la angustia de espíritu sin alivio que sentía. Se daba cuenta que la mano de Dios pesaba sobre él. Por eso le dice aquí, en esta preciosa palabra, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se daba cuenta que la mano de Dios, una mano de gloria y poder que nadie la puede quitar, estaba sobre su vida. Pesaba sobre él, impidiendo, parando y frustrándole cada 2 por 3. No podía hacer nada David. Ya nada le salía bien. Las marchas de la vida no iban suavemente. Los días sin preocupaciones habían desaparecido y su existencia de continuo era insípida y sin atractivo, cual desierto árido. Después de 1 año sin arrepentirse, David finalmente llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar 2 palabras que Dios había estado esperando. He pecado. Esa palabra muchas veces se hace duro en la boca del ser humano y no decimos he pecado. Solemos decir, discúlpeme. Amigo, ya muchas gracias. No, estamos equivocados. Hay que decir, perdóname, Señor mi Dios. Y eso era lo que David tenía como un dogal sobre su garganta. Entonces salió de repente toda la historia vergonzosa, como cuando se abre un absceso y el pus sale al exterior. Ya no intenta excusar nada, ni disculparse, ni explicar, ni filosofar acerca de lo malo. Al final, David llama al pecado por su propio nombre real. Él le dice, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. Eso es lo que espera el Señor de nosotros,
Por eso es que nos duelen las articulaciones, nos duelen los huesos, duele la cabeza, y te toma Finalín, te pone mentol chino que frotando alivia y no te pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque eso es externo. La medicina no te sana. El que te sana y te libera se llama Jesucristo. Tan pronto como David lo confiesa, recibe la certidumbre instantánea de que el Señor ha perdonado la iniquidad de su pecado. Por eso es que no tanto el rey David, sino muchos siervos del Señor ilustran por los mensajes, por las declaraciones, la inspiración divina del precioso Espíritu Santo. Aquí tenemos un caso, el caso de Jonás. Jonás se portó rebelde. El Señor le dijo: anda y predica a Nínive. Anda y dile a Nínive que de aquí a 40 días la hago desaparecer. Y él no fue. Y por eso es que entró en el estómago de un pez grande. Ahí lo tuvo el Señor 3 días, oliendo los intestinos del pez grande, hasta que él clamó y el Señor ordenó al pez grande que lo vomite. Y Jonás salió y cayó en la playa. Mire cuántas cosas tenemos que esperar que pasen en nuestras vidas para que nosotros podamos reconocer la grandeza, la gloria y la bondad de Dios. Por eso enseña el profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Querido amigo, amado hermano, tienes dolores en tu cuerpo, tienes un cuadro clínico agravado en tu salud, es producto del pecado que lo retienes. La ciencia te va a decir lo que piensa, pero lo que piensa Dios no lo sabe ni la ciencia ni yo. Dios conoce un solo camino: que tú y yo confesemos nuestro pecado y digamos: he pecado, Señor, contra ti. Mi pecado, mi iniquidad, mi maldad, mi oprobio, mi ofensa. Me robé el dinero de las arcas públicas. Tanta vuelta que le das, tanto vericueto, tanto mete y saca. Y como dijo un amigo por ahí, conoces el teje y maneje del pecado, pero lo que no conoces es el camino de la salvación. Y yo te lo estoy presentando porque allá acudimos todos los días a decirle al Señor: perdóname mi pecado. Pequé contra ti, te ofendí, Señor, he hecho lo malo, lo inicuo, lo perverso, he hecho lo oprobioso. Cuando en esa intimidad entre el Señor y tú le confiesas a Él, entonces dice el Señor que aún a tus enemigos lo hace estar en paz contigo, porque estás a cuentas con Él. Amigo, si tú quieres oración por una situación que estés pasando, no repares. Llama a los automáticos 519-000, 519-116. Estaremos orando por ti. O visítanos en nuestra iglesia central, Jehová mi Justicia, ubicada en los ríos 5008, entre Ocóndor y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil.